seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas, y el pueblo será más fuerte que el otro, o sea, un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Y como se cumplieron los días para dar a luz, he aquí que había mellizos en su vientre. Y salió el primero rubio y todo velludo como una pelliza, y lo llamaron su nombre Esaú, que significa velloso. Y después salió su hermano trabado o trabada su mano en el carcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años. Vean ustedes, de edad de 60 años, cuando ella dio a luz a sus hijos. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo. Jacob, empero, era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Vamos a parar hasta allí, hasta esta porción, y vamos a tratar de continuar con la línea. ¿Pueden tomar sus asientos? Vamos a tratar de continuar con la línea de enseñanzas que he estado desarrollando durante un tiempo ya acerca de los padres de la nación de Israel. En realidad ese es el tema principal de lo que estamos hablando, de los padres de la nación de Israel. Cómo Dios llamó a un hombre desde la tierra de los caldeos, de la tierra de Shinar, cómo Dios lo llamó para formar una nación, y le prometió que en él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Pues llevamos estas enseñanzas, francamente no las he seguido cuántas tendremos, pero si quieren agarrar la línea desde que iniciamos, son alrededor ya más de 25 enseñanzas que llevamos acerca de este tema. Así que a lo mejor se les va a hacer un poquito difícil en como luego se dice, acomodarse, pero todos los que han seguido esta enseñanza se han dado cuenta de qué manera Dios, con la llamada de un hombre, formó una nación que es la nación de Israel. Vamos entonces a comenzar algo acerca de nuestros estudios que hemos tenido, pero ahora vamos a comenzar a dejar un poquito a Abraham, porque aquí comienza otra nueva generación, con la generación de Isaac, y vamos a comenzar algo nuevo precisamente acerca de la vida de Isaac, su esposa y sus hijos. Isaac fue el segundo hijo de Abraham, escogido por Dios para él, o para que él, fuera el descendiente. Acuérdense que Isaac es el hijo de la promesa, y que a través de ese hijo que le nacería a Abraham venía precisamente la promesa que Dios le había hecho desde que él lo llamó, para formar una descendencia, para formar una nación, para formar un pueblo que sería, como dice la Biblia, como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Así que esta generación es precisamente la continuidad de lo que comenzó Abraham. Era su segundo hijo, escogido por Dios para que fuera el descendiente, y a través de quien la línea mesiánica pudiera ser transmitida. Fue escogido para llevar esta semilla prometida, o pudiéramos decir para que continuara la línea del pueblo que crecería y creería en un solo Dios y sus promesas, a través de los cuales también vendría el Mesías. Y para heredar la tierra prometida, que era la promesa
que Dios le había hecho a Abraham, la tierra prometida. Cuando nacieron los musulmanes en el año 625 aproximadamente después de Cristo, cuando un hombre llamado Mahoma dijo que se le había aparecido el ángel Gabriel, así es precisamente como lo menciona el Corán, y que le había dicho que él era el descendiente realmente por el cual vendría la promesa, siendo él descendiente de Ismael, y desmintiendo lo que hemos estado aprendiendo a través de nuestras enseñanzas, diciendo que no era Isaac el descendiente legítimo de la promesa, a través del cual, según era él, o sea, Mahoma, descendiente de Ismael, y que no era verdad que era Isaac, que no, sino que él sería supuestamente el descendiente legítimo a través del cual Dios iba a llevar a cabo su promesa. Por eso los musulmanes, por eso encontramos que esta ideología que son los musulmanes creen en la religión del Islam, y que ellos son los escogidos por Dios para que Alá, que significa en árabe significa Dios, y que a través de Alá, que es la palabra árabe para decir Dios, supuestamente a través de él es que vendría esa descendencia. Y por eso es que ha surgido a través de los años una controversia muy grande acerca de estas dos ideologías, que él es el descendiente de Ismael y que se le apareció el ángel Gabriel, le enseñó que realmente Isaac no era el hijo legítimo de la descendencia bendecida por Abraham, sino que sería a través de Mahoma, quien a él había Dios supuestamente llamado para que él fuera el que formara esa nación. Sin embargo, todo esto es solamente una antítesis, o sea, una falsificación de lo que es la realidad. Siempre que existe un original, yo estoy seguro que inmediatamente va a aparecer una falsificación. Y esto es muy importante, y por eso es que nunca la falsificación es lo original, sino que es una copia precisamente de lo original. Hace muchos años atrás, cuando se iba a estrenar una película muy popular aquí en Estados Unidos, bueno, les voy a decir, la película de Rambo, fue según este personaje a promover la película a México, y estaba en el noticiero allí con López Dóriga y esto y lo otro, y luego iba a darle promoción a la película, y antes de que se fuera le dijo: mira, te voy a dar una copia de la película. Ya la habían copiado por todos lados. Imagínense en México, ¿no?, que son buenos para la piratería. Por eso es que lo original encontramos que siempre existe la falsificación de lo original. Por ejemplo, vemos que primeramente aparece el judaísmo. Del judaísmo nace el cristianismo, y de ahí se pervierte a través del Corán o a través del Islam, lo cual es todo lo contrario a lo que enseña la Biblia, la palabra de Dios. Por eso encontramos la falsificación y la realidad. Si nosotros seguimos lo que la Biblia enseña, estamos completamente convencidos, seguros de que estamos en lo original, porque vamos siguiendo los pasos, vamos dejando que la Biblia nos dé la interpretación, porque no es de interpretación privada la palabra de Dios, sino que solita se interpreta, no necesita la ayuda absolutamente de nadie. Así que mientras nosotros
estemos apegados a la palabra de Dios, va a ser muy difícil que nosotros seamos engañados y que nos quieran vender realmente la falsificación cuando tenemos la palabra de verdad, la palabra de nuestro Dios y Salvador. Entonces, después de la muerte de Abraham, vemos que ahora quedaba en esta tierra Isaac para que continuara con la descendencia. Y precisamente de él iba a depender, o sea, de él y de su familia iba a depender todo lo que Dios quería llevar a cabo. Tendría él entonces que, a través de su vida, a través de su trayectoria, dejar un testimonio de verdad para poder continuar con el plan que Dios había iniciado desde el principio. O sea que el testimonio de Isaac ahora tenía entonces que transmitírselos ¿a quién? A sus hijos. Vea usted qué interesante es entonces nosotros tener en cuenta que para poder nosotros continuar, para poder nosotros llevar a cabo los planes de Dios, la única forma en la que va a continuar lo que Dios está planeando hacer es solamente a través de las familias. Por ejemplo, yo siempre creo, hasta ahorita me he realmente identificado como un verdadero defensor de lo que es la familia. Y eso es algo precisamente que siento que yo lo traigo en mi vida, en mis venas, en mi corazón. Por eso, cuando nosotros hablamos de lo que venía sucediendo en el tiempo de los padres de la nación de Israel, era una continuidad de lo que Dios había iniciado con Abraham. Ahora él tenía que transmitirles esto a sus hijos, así como nosotros también tenemos que aprender a transmitir a nuestros hijos lo que hay dentro de los planes de Dios, lo que Dios nos ha mostrado, lo que Dios nos ha enseñado, que hay un solo Dios, que hay un solo Creador, que hay un solo Salvador, Creador del cielo y de la tierra, el cual desea que todo el mundo le conozca, que crea en Él y que lo comprenda. Escuchen ustedes, la tarea que nosotros tenemos como padres es una tarea importantísima, porque tenemos que entender que de las familias nacen las naciones, de las familias nacen los pueblos, de las familias nacen las comunidades. Pero ¿qué clase de familias van a formar esas comunidades? Es la pregunta más importante. En Isaías 43:10 dice: vosotros sois mis testigos, dice el Señor, para tres cosas muy importantes. Vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mi siervo que yo escogí ¿para qué? Para que me conozcáis, para que entendáis. Es interesantísimo, para que me conozcáis, para que creáis, y para que me entendáis. Estas tres cosas son básicas para poder formar realmente una descendencia que sirva a Dios. Para que entiendan que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, dice, ni lo será después de mí. Hay un solo Dios, un solo Señor que se ha manifestado a través de los siglos, a través de los tiempos, a través de las edades, y nos ha mostrado que solamente debemos de adorar a un solo Dios. Pero esta es la vida eterna. Fíjense ustedes lo que dijo Jesús. Esta es la vida eterna, que te conozcan, o sea, que conozcan al solo Dios verdadero.
Si tú ya aceptaste a Cristo como tu Señor, como tu Salvador, no debes de quedarte ahí. Simplemente en conocerle, en creer, sino también tenemos que desarrollar nuestras capacidades, tenemos que comenzar a conocerle mejor. No puedes quedarte solamente como conocerlo como tu Salvador. No debes de quedarte ahí, no debes de estancarte, no debes conformarte con solamente asistir a la iglesia, sino que en tu casa todos los días tienes que buscar la forma de adquirir el conocimiento de ese Dios al que tú estás sirviendo. Tienes que desarrollar esa capacidad más y más y más y más todos los días, para que puedas realmente seguir con la descendencia que Cristo quiere formar en esta tierra. Y el día que tú formes un hogar, o si ya tienes un hogar, vas a cuidar con mucho celo lo que tú has creído con todo tu corazón, a ese Dios y Salvador nuestro Jesucristo, al que servimos y adoramos. No se puede creer en Dios si no lo conoces. Entre más lo conozcamos, más y más vamos a creer en Él. Es impresionante, pero entre más lo conozcamos, entre más busquemos de Él, más vamos a creer en Él. Y cuando creemos más en Él, comenzamos a entender mejor a Dios. Nos adaptamos más y más a la mente de Cristo. Toda esta misión estaba ahora como una carga ¿en quién? En la familia de Isaac. Como lo está ahora en cada una de nuestras familias. Sí, dice Génesis capítulo 25, 19 al 21, hablando de las generaciones de Abraham, hijo de Abraham, padre de Isaac. Tenía 40 años y vemos que realmente la generación de Isaac alcanzaba hasta sus 2 hijos. Pero resulta que tenían un problema que enfrentar. Su esposa era estéril. Su deseo, como me imagino todo matrimonio, deseaban tener hijos. Pero Rebeca era estéril. ¿Cómo es que iba a continuar la promesa de Dios si no había una descendencia? Pero encontramos que después de, escuchen ustedes, de 20 años de esterilidad, por fin encontramos en la Biblia que esta pareja por fin pudo concebir. Isaac tenía ya 60 años y por 20 años esta pareja esperó para poder tener hijos. Imagínense ustedes la importancia que tiene el proceso que Dios está haciendo. Dios le había dado una promesa de que a través de Isaac vendría una generación grande. Pero encontramos que se casa Isaac y por 20 años continuamente estaban buscando el deseo, estaban buscando la forma para que pudiera continuar la simiente de la promesa, la simiente que Dios había prometido que iba a ser, pero en gran manera grande. Pasaron 20 años, pero imagínense ustedes en el proceso de espera. Por algún momento ustedes nada más piensen en su mente 20 años esperando. 20 años buscando la forma, quizás pidiéndole a Dios: Señor, dame una simiente, Señor, dame un hijo. Y vemos que
esto sucede hasta los 20 años. Es entonces cuando dice la Biblia que Isaac oró por su esposa. Isaac oró, porque aquí la palabra oró Isaac es la palabra atar, A-T-H-A-R del hebreo, y significa, escuchen ustedes, suplicar continuamente. Aleluya. O sea, tenía 20 años pidiéndole a Dios que le concediera un hijo. Esto es lo que se llama en la Biblia orar sin cesar. Amén. Esperando la promesa. Esperando la promesa. Orar sin cesar. Orar sin cesar. Como nos lo dice también a nosotros Efesios 6, capítulo 6, versículo 18. Nos manda que estemos orando en todo tiempo, con toda deprecación y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda instancia, escuchen ustedes, y suplicación por todos los santos. Aleluya. Eso significa que es algo que nosotros estamos esperando nosotros algún día ser sobrevestidos. Esperamos la promesa. Y puede pasar toda la vida, como muchos han pasado toda su vida esperando el momento de la promesa, y la promesa probablemente durante toda su vida no llegó, la promesa de la transformación de nuestros cuerpos, la promesa de que un día Cristo va a venir por su iglesia, la promesa de esperar con paciencia, porque Él dijo que así como ese varón, dice Hechos 1, descendió hacia el cielo, un día va a regresar, pero va a regresar para sacar a su iglesia de esta tierra, y nosotros tenemos que esperar esa promesa, aunque nos pasemos toda la vida esperando. No importa el tiempo que tengamos que pasar, porque sabemos que aunque nosotros estemos en la tumba, Él va a cumplir esa promesa. Es más, los que están en las tumbas van a tener el privilegio de ser ellos los primeros en ser transformados, y los que estemos vivos despuesito. Gloria a Dios. Y Dios, vemos, contesta la oración. Colosenses 4:2 nos dice: perseverad en oración, velando en ello con acción de gracias. Perseverad, persistentes. La palabra griega significa ser persistentes o con valentía, y también significa aferrarse y no soltarse. Y claro que se está refiriendo a la oración donde dice que debemos de perseverar, la persistencia, no dándonos absolutamente por vencidos, no desanimándonos, no desmayar, sino que podemos seguir pidiendo a Dios: ayúdanos a perseverar hasta el fin. Dios, encontramos que recompensa la perseverancia. Dios recompensa la perseverancia, como lo hizo con Isaac, como lo hizo con su padre Abraham. En Génesis 25:22 dice la Biblia que comenzó a sentir bastante movimiento en la matriz. Si uno, ¿verdad? Las que son madres, imagínense dos y peleándose. Las que son madres, yo creo que entienden mejor esto, ¿verdad? Yo me recuerdo que cuando se movían mis hijos se notaba, ¿no? Y dos peleándose, ¿cómo se miraría? ¡Pum! Y uno otro el otro. Comenzó a sentir un movimiento muy fuerte, bastante fuerte en su estómago, que hasta sintió, dice la Biblia, que se iba a morir. ¿Cómo andarían los dos?
era una condición, yo me imagino, bastante incómoda de su embarazo. Y ella, como mujer de Dios, llevó, vemos, a Rebeca hacia Dios por esta situación, siguiendo el ejemplo de su marido en la oración, al dirigirse a Dios en oración ferviente. Vean ustedes de qué forma se dirige a Dios. Fue a consultar a Dios. Esto es muy importante. A veces son cosas a lo mejor que nosotros no les ponemos atención, pero necesitamos entender que hay cosas en las que necesitamos ir y preguntarle a Dios. Yo me imagino que era algo sobrenatural, algo difícil de entender. Es increíble cómo sentiría ella que hasta tuvo que ir delante de Dios para preguntarle qué es lo que estaba pasando. Como dice Primera de Crónicas 16:11, buscad al Señor y su fortaleza, buscad su rostro continuamente. Y cuando Rebeca fue en oración a Dios, supo directamente de parte de Dios que las tremendas y severas sacudidas en su vientre, prefiguraban el futuro, escúchenme ustedes, de rivalidad, de incompatibilidad, opiniones e ideas entre dos naciones que seguirían de sus mellizos. Esto es muy interesante. En el versículo 23 encontramos la respuesta que Dios le está dando. Y encontramos aquí precisamente algo que es contrario a la costumbre de los tiempos patriarcales, en lo que el primogénito gozaba de los privilegios. El primogénito gozaba de la mayor parte de la riqueza, de la precedencia en el hogar, y que a la muerte del padre recibía la doble porción de la herencia, y era reconocido después de la muerte del padre como la cabeza de la familia. En este caso, Dios declaró una situación completamente, ¿lo notaron?, diferente. Aquí dijo que el menor iba a servir al mayor. Algo contrario a la costumbre de los tiempos de los patriarcas. Algo contrario a lo que estaba establecido por ellos. En este caso declaró Dios completamente lo contrario, por cuanto su propósito electivo y soberano no tenía que seguir necesariamente la costumbre. Aleluya. ¿Me entendieron en esta noche? Y le revela a Rebeca que Dios escogía antes de que nacieran al hijo menor, o sea, a Jacob, para ser más fuerte que el hijo mayor, Esaú. Aquí notamos que el consejo de Dios está siendo establecido. Es como cuando llegó el arca de Jerusalén a Jerusalén, y David brincaba, dice la Biblia, con todas sus fuerzas alrededor del arca. ¿Por qué? Porque era algo diferente. Era algo distinto. Pero como siempre queremos seguir siendo iguales desde la vida, desde que nacemos hasta que morimos. Si no queremos cambiar absolutamente nada, queremos que todo sea igual. Cuando Dios puede tener diferentes planes, por eso se espantaron. Algo que nunca había sucedido, que alguien glorificara a Dios con todas sus fuerzas alrededor del arca, que hasta la Biblia dice que hasta la esposa estaba bien abochornada y avergonzada de su esposo.
¿Por qué? Porque era algo diferente. El consejo de Dios está siendo establecido. Dios quería que fuera de esta manera. Dios en su soberanía no tenía que seguir exactamente la costumbre. Él quería hacer algo nuevo, como quiere hacer siempre cosas nuevas en medio de nosotros, pero tenemos que estar dispuestos, tener la capacidad, el entendimiento para cosas nuevas. No quieras seguir lo mismo que desde el día que te convertiste a Cristo. A lo mejor Dios tiene cosas nuevas para tu vida y no estás permitiendo que Dios quiera obrar, que Dios pueda trabajar y que Dios pueda darte nuevas revelaciones, nuevos conocimientos, nuevas capacidades para poder entender mejor su voluntad. Bendito su nombre en esta tarde preciosa. Yo espero que disfruten la palabra de Dios. En el libro de los Romanos, capítulo 9, versículo 10, 9, 10 del libro de los Romanos, vamos a ver lo que escribió el apóstol acerca de este acontecimiento. Espérenme, capítulo 9, versículo 10. Y dice de esta manera: y no solo esto, mas también Rebeca, concibiendo de uno, de Isaac, nuestro padre, porque no siendo aún nacidos, ni habiendo hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, escuchen ustedes, conforme a la elección, no por las obras, sino porque Él llama, simple y sencillamente, Él llama y ¿qué? Aleluya. Así de simple. No, pero que allá hace 20 años lo hacíamos así. O hacíamos aquello. Imagínense ustedes si Dios no trajera nuevas cosas, nuevas revelaciones, cosas nuevas que desarrollar. Le fue dicho que el mayor, dice el versículo 12, serviría al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Pero escuchen ustedes, yo creo que nosotros hemos muy mal entendido la palabra aborrecí. La palabra aborrecí del griego significa amar menos. ¿Sí me escucharon? Amar menos. Por ejemplo, en Lucas capítulo 14, versículo 26 y versículo 27, Jesús dijo algo muy interesante para poder entenderlo mejor. Lucas 14, 26 y 27. Si alguno, escuchen cómo dijo Jesús, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, a su mujer, a sus hijos, hermanos, hermanas, suegra, cuñados. Gloria a Dios. Si no aborrecen a todas esas personas, no pueden ser mis discípulos. ¿Qué significa aborrecer? Ahora viene, no, tenemos que entender la diferencia. Versículo 27. Y cualquiera que no trae su cruz y viene en pos de mí, tampoco puede ser mi discípulo. Cuando Cristo dijo esto, el que no aborrece a su padre, a sus hermanos, a sus hijos, a su padre, o hasta su propia vida, dijo Jesús, no puede ser mi discípulo. ¿Acaso Jesús está diciendo odien a su familia? No. Y que les digamos no los quiero, porque tengo que aborrecerlos para poder servir a Dios. Porque para nosotros aborrecer, eso es lo que significa odiar a alguien. Desgraciadamente la traducción no es esa. Lo que estaba diciendo Cristo aquí, que el que ame más a su familia que a mí, no es digno de mí. O
no pueden ser sus discípulos. Pero ¿saben ustedes qué? Yo amo a mi familia. Amo a mi madre, amo a mis hermanos. Pero los amo, escuchen ustedes, pero amo más a Dios. Aleluya. Amén. Amén, amén. Esto significaba que Dios escogía al menor para heredar las promesas hechas a Abraham. Esto sería una injusticia, de acuerdo a la tradición de los patriarcas. En Job 3:13 dice: ¿por qué tomaste pleito? ¿Por qué te pones contra Dios? Porque Él no da a cuenta a nadie de sus razones. Aleluya. Simplemente Él quiso que así fuera. En el Job 36, 22 y 23 dice: he aquí que Dios es excelso con potencia. ¿Qué enseñador hay semejante a Él? ¿Quién le prescribió? ¿Quién le dijo a Él su camino? ¿Y quién le dirá: iniquidad estás haciendo, Señor? ¿Saben por qué no se puede? Porque Dios es un Dios absoluto. Aleluya. No podemos decirle: ¿por qué haces esto? ¿Por qué esto, Señor? Voy a corregirte. A ver, vamos a ver, estás mal. Imagínense ustedes nosotros diciéndole a Dios esas palabras. Es la peor ignorancia en la que pudiéramos querer. Y continuando en Génesis capítulo 25, versículos del 24 al 26, voy a tratar de irme un poquito más rápido porque tenemos otras cosas que hacer. Génesis capítulo 25, versículos 24 al 26, y se cumplieron los días en que nacieron estos mellizos. Dice el versículo 24. Y luego el que sigue: y salió el primero rubio y todo velludo como una pelliza, y le llamaron su nombre Esaú. Próximo versículo, que es el versículo 26. Y después salió su hermano, y ya lo traía agarrado de un pie, de un carcañar. Y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 60 años cuando nacieron sus hijos. Estamos hablando de 2005 años aproximadamente antes de Cristo. La palabra rubio del hebreo es la palabra asmoniti y significa pelirrojo. Y se tradujo rubio. Y dice que era velludo como una pelliza. La palabra pelliza es un zarape o como un manto velludo. Esaú se convierte en el progenitor de Edom, o sea, de la nación de los edomitas. Y cuando nosotros encontramos aquí en esta porción donde estamos en el capítulo 25, pero en el versículo 30, algo que es sumamente interesante para entender el significado de el por qué nació pelirrojo. Dice en el versículo 30, bermejo es la palabra que significa rojo, y se le cambió el nombre a Edom. ¿Y saben lo que significa Edom? Significa rojo. Y fueron precisamente los edomitas los que prohibieron al pueblo de Israel que atravesara por su territorio cuando venían a poseer la tierra prometida. En Números capítulo 20, versículo 14 al versículo 21. Aquí encontramos entonces algo que es realmente relevante: cómo se convirtió la descendencia
de este primer hijo, Esaú, en una descendencia que peleaba en contra del pueblo de Dios. No solamente encontramos esto, sino que también encontramos más aproximadamente 21 naciones árabes que rodean a Israel, que se han convertido en sus verdaderos y acérrimos enemigos por toda la historia. El segundo gemelo se llamó Jacob, del hebreo, que significa el que suplanta, o el que engaña, o como decimos en México, el que tranza. Y desde que nace venía trabándole con la mano el talón a su hermano Esaú, simbolizando que lo reemplazaría, o que reemplazaría a Esaú, al primogénito. Entonces encontramos que todas estas cosas se escribieron para nuestro ejemplo, para que nosotros no hagamos lo mismo, para que nosotros sepamos que una familia entregada a Dios, una familia consagrada a Dios, viene a convertirse en el centro de las bendiciones más grandes y más maravillosas que Dios puede derramar aquí en esta tierra. Es más, me voy a atrever a decirles algo. Estas bendiciones que Dios derrama en la familia son tan maravillosas, son tan gloriosas, tan grandes, que ni siquiera las puedes recibir en la iglesia. La iglesia es un lugar de reunión donde venimos a testificar lo que nosotros estamos haciendo, escúchenme ustedes, en nuestros hogares. Porque el centro de donde Dios quiere bendecir es, escúchenme ustedes, en la familia. ¿Cuánto yo voy a estar diciéndolo? Y no me voy a cansar de predicarlo y de decirlo. ¿Qué dijo Josué? Yo y la iglesia vamos a servir al Señor. Él dijo, mi casa y yo serviremos al Señor. Entonces, digámoslo, todas las familias, mi casa y yo serviremos al Señor. Y ahí está la iglesia. Aleluya. Ahí está la iglesia. Todas las familias son el centro de la bendición más grande que Dios le puede dar al mundo. ¿Para qué preparó Noé el arca? A ver, díganme ustedes. Hebreos 11:7. ¿Para qué la preparó el arca? ¿Para qué preparó el arca Noé? Hebreos 11:7. Para salvar a su familia. ¿Sí o no? ¿Dice la Biblia o no dice eso? Para salvar su casa, para salvar su familia. Y cuando Dios te llame, te va a decir, o va a decirte cuando te diga, el día que nosotros seamos llamados por Dios, Él te va a decir, no qué hiciste en la iglesia, sino qué hiciste con tu familia. Por eso encontramos en 1 Pedro 3:20 que sí, efectivamente, se salvó ¿quién? La familia de Noé. La familia de Noé. Así que el día que estemos delante de Dios, Dios nos va a reclamar qué hicimos con la familia. No te va a preguntar cuántos muertos levantaste, cuánto predicaste, qué fue lo que hiciste. No, Él te va a decir qué hiciste con tu familia. Por eso yo amo a mi familia, y mi casa y yo serviremos al Señor. ¿Por qué no lo decimos juntos? Mi casa y yo serviremos al Señor. Pónganse de pie en esta tarde.